Bueno, buenos días a todas, todos. Bienvenidos a esta jornada, a esta interesante jornada en la que vamos a trabajar sobre conciliación, una asignatura pendiente. Y bueno, pues agradecer principalmente pues que la Asociación Nueva Vida haya pensado en la Cámara de Comercio de Cantabria para poder hacer esta jornada, para poder presentarla, tanto pues a la gente que va a estar en streaming como los que asistís en presencial. Conocer que esta jornada pues se enmarca dentro de una colaboración que se está haciendo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria también sabemos que está muy implicada dentro de este proceso. Y pues simplemente yo en esta bienvenida hago la disculpa del saludo institucional por parte del Gobierno de Cantabria para que que con estos días al final en los que en fechas extrañas, incluso para la propia Cámara, como estáis viendo, tienen otro tipo de compromisos. A día de hoy tampoco, disculpar la ausencia del presidente, de la que suele ser quien inaugura todos los actos. Actualmente estamos en un proceso electoral y ahora mismo no tenemos presidente, ¿no? Entonces, simplemente dar la bienvenida a la gente que nos acompaña en la mesa. Está con nosotros, Rosa Patricia Martínez, que es profesora, doctora del Grupo de Inteligencia y Marketing en el Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Cantabria. También nos acompaña María Asunción Buil, coordinadora del Programa de Protección Internacional de Asociación Nueva Vida, y Julio David García, que es el gerente de la Asociación Nueva Vida, que yo creo que prácticamente todas conocéis. Así nada, bienvenidas. Hablo en femenino porque prácticamente sois todas chicas, menos algún chico que veo por aquí. Es bonito que las jornadas se feminicen, pero sí que es verdad que también se necesitan muchos hombres en estas jornadas, porque esta jornada va de esto, ¿no? Así que sin más voy a dar la palabra a Julio David para que pueda hacer también la bienvenida institucional y vamos siguiendo el programa. Pues muchas gracias, Jesús, y también muchas gracias a todas las que habéis venido hasta aquí y a todos. Nosotros, la Asociación Nueva Vida, le queremos dar las gracias a la Cámara de Comercio, porque este es un tema que nos viene preocupando mucho, lo hemos expuesto en la mesa, porque la realidad que tenemos nosotros en la asociación pues es bastante esto, ¿no? Bastante es la problemática que tienen muchas familias monoparentales, que es de lo que va la jornada. Y sobre todo es donde hemos querido poner el foco en esta jornada, que es el Día Internacional de las Personas Refugiadas. El Día Internacional es a nivel mundial, ¿no? Entonces, también le quiero dar las gracias a estas tres mujeres que están aquí en la pantalla, como veis. Son personas que han decidido contar su historia. Afortunadamente, los medios de comunicación se están haciendo ecos de esta campaña. Quería daros un dato, antes de nada. Quería deciros que hay 2 millones de personas en este país que lideran o que tienen a cargo, aunque no me gusta la palabra, pero tienen una carga familiar de hijos, que pueden ser 1, 2, 3, dependiendo, y estamos hablando de que el 81% son mujeres, ¿no? Sin olvidar que hay un 19% también de hombres, que como nosotros conocemos en la sociedad tenemos casos de un lado y del otro, aunque es abrumador el lado femenino en este caso, ¿no? Creo que a nadie le puede resultar esto difícil de entender. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer en esta jornada? Pues nosotros no es más que revisar, que debatir sobre la conciliación. Para eso aquí mis compañeras y mi compañero, que van a poder hablar y dar su punto de vista sobre algunos casos, sobre también cómo está la legislación, qué se puede hacer, hace algunos ejemplos, y también un poco contar y traer un poco de parte de la asociación, y en este caso de la coordinadora estatal de nuestro programa, que es ASUM, pues va a poder traer un poquito esta realidad, ¿no? Entonces, no me quiero extender más y simplemente quiero darle la palabra a Patricia Martínez García de Leániz, que es la profesora y doctora del Grupo de Inteligencia de Marketing en el Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Cantabria. Entonces, sin más dilación, le voy a dar la palabra, así que por favor y muchas gracias, adelante. No me hace falta presentación, pero he preparado una. ¿Queréis que la...? ¿Sí? Ah, vale.
está en ello, ¿no? Oh. ¿Tienes? Que está en el ratón, vale. Vale, nada, perfecto. Bueno, muy buenos días. Voy a ser muy breve, podéis eliminar. Lo dicho, mi participación es que sea muy breve y yo me iré en un primer lugar contextualizar el concepto de conciliación laboral dentro de un poquitín que es de lo que yo sé que es de responsabilidad social corporativa. Entendemos que tanto la responsabilidad social corporativa como la conciliación son conceptos, visiones que están íntimamente relacionadas y que se complementan mutuamente, ¿no? De hecho, la responsabilidad social corporativa sabemos que no es más que un compromiso de cualquier empresa, público-privada, para trabajar de una manera ética, responsable con todos sus grupos de interés, trascendiendo pues, esa visión economista y empresarial que en muchas ocasiones ha trascendido. En ese sentido es cierto que la conciliación familiar, ¿no? Como estrategia o como medidas para tratar de equilibrar de alguna manera la vida familiar y la vida personal, ¿no? De los empleados como principal grupo de interés de las organizaciones, como digo, esta conciliación no deja de ser una parte muy pequeñita de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Al final la conciliación se trata de ofrecer una mejor calidad de vida a los empleados y, como digo, no deja de ser uno de los grupos de interés fundamentales de cualquier organización, ¿vale? Muchas veces desde el sector privado, ¿no? Pues siempre pensamos en clientes, en consumidores, pero es que sin empleos la razón de ser de la organización, el proyecto empresarial no se podría llevar a cabo, ¿vale? Y un poquitín la idea de también que quiero que trascienda en esta jornada es que cualquier medida de conciliación debería de alguna manera mejorar, ¿no? las disposiciones legales o la legislación vigente, ¿vale? Habiendo dicho esto, me quiero ver un poquitín en qué momento estamos viviendo en lo que a conciliación laboral o familiar se refiere, para luego ir avanzando un poquito más, centrarme en algunos avances, algunas tendencias y tratar de visualizar pues, cuál sería ese futuro ideal, ¿no? En cuanto al presente, en qué momento nos encontramos en cuanto a conciliación laboral y familiar se refiere, sí que es cierto que ha habido un cambio significativo en cómo entendemos la conciliación, tanto desde el punto de vista de la empresa privada como desde el punto de vista de la administración. Es cierto que ha habido un cambio de enfoque en los empleadores y en la sociedad. Es cierto que la conciliación ya no entiende como un privilegio, es un derecho fundamental para los empleados. Y sí que es cierto que existe una mayor conciencia y necesidad de equilibrar esa vida familiar y personal. Al final tenemos que garantizar, desde el punto de vista de las organizaciones, tenemos que garantizar el bienestar de los empleados, ¿no? Y no solo con horarios flexibles o con la flexibilidad, trabajo remoto, teletrabajo, sino que hay otras cuestiones que luego abordaremos. Desde el punto de vista de la administración pública, ¿no? Pues tampoco me quiero extender demasiado, pero bueno, tenemos el propio Estatuto de los Trabajadores, recoge medidas para la conciliación laboral, tenemos desde medidas que aseguran o tratan de mejorar la flexibilidad, la igualdad salarial, las licencias parentales, tenemos legislaciones específicas para la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, tenemos leyes que promueven la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, tenemos incluso un Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, que la conciliación no deja de ser, como digo, un pilar pequeñito, ¿no? Eso luego lo podríamos comentar, tampoco me quiero meter mucho en la parte de la legislación. Y luego, como decía, sí que es cierto que desde el punto de las empresas privadas ha habido un cambio de enfoque radical, ¿vale? La conciliación ya no es algo que penalice a las empresas, sino que realmente aporta valor y se convierte en una ventaja competitiva para las organizaciones. A nivel nacional seguro que conocéis un ejemplo que es la la iniciativa que está promovida por la Fundación Más Familia, que es el certificado o la certificación de empresas familiarmente responsables. Digamos que es una señal que se envía claramente al mercado, a otros grupos de interés, y la idea es que esa conciliación, que esa apuesta por mejorar la calidad de los empleados aporte valor y, como digo, se convierta en una ventaja competitiva para las empresas. Luego hablaremos de ello. No obstante, a pesar de que ha habido un cambio, ¿no?, de mentalidad, tanto desde el punto de vista de la administración pública como desde el punto de vista de la empresa privada, sacudimos y lo ha comentado antes Julio, sacudimos un poquitín a las estadísticas oficiales. Hay una disparidad entre hombres y mujeres. Es una realidad palpable, tangible. Aquí os muestro algunas ideas, podríamos centrarnos, si queréis, luego hablar de estadísticas, aunque sabemos que las estadísticas pueden ser capciosas. Aquí os muestro
la excedencia por cuidado de hijos, por ejemplo, ¿no? O por cuidado de familiares, el porcentaje de mujeres y de hombres que tienen que, bueno, dejar de trabajar por cuidar a sus hijos, progenitores o cualquier persona dependiente de la familia. Si analizamos la misma idea, ¿no? Las personas ocupadas a tiempo parcial por el cuidado de hijos, volvemos a lo mismo, son mujeres. Podríamos hablar de la tasa de empleo de hombres y mujeres que se dedican al cuidado de hijos, ¿vale? Entonces, y si analizamos las series temporales en los últimos 15, 20 años ha variado mínimamente, un 2, un 3% porcentuales. Decía, ¿hay esfuerzos? Sí, y no quiero denostar a las empresas, tanto privadas como públicas, que realmente apuestan por estas medidas, porque es una realidad. Pero bueno, la realidad está ahí y creo que tenemos que ser conscientes. Quizás aquí somos conscientes, quizás aquí quizás estamos las personas que pues bueno, somos más sensibles con estas cuestiones, pero bueno, la realidad a nivel nacional está ahí, ¿vale? Cuando hablamos de conciliación, una idea que bueno, muchas personas conocen y que es fundamental, es que tenemos que entender la conciliación desde un punto de vista muy amplio, ¿vale? Cuando hablamos de conciliación tenemos que entender esa necesidad de equilibrar tanto las necesidades familiares como las necesidades personales y la gestión del ocio. Y ahí es donde me gusta hablar más de conciliación del término corresponsabilidad, ¿vale? El término corresponsabilidad no hace más que una referencia palpable al hecho, bueno, de que los hombres se reduzcan esta ausencia en las labores de cuidados o en el ámbito doméstico. Por eso me gusta más hablar de corresponsabilidad, haciendo palpable pues esa corresponsabilidad entre ambas partes, que la de conciliación. En cualquier caso, está claro que la conciliación se tiene que entender como una estrategia para la consecución real y efectiva de igualdad entre hombres y mujeres. Para ello, cualquier medida de conciliación o corresponsabilidad no se tiene que dirigir a las mujeres exclusivamente. Muchas políticas de igualdad son neutras, se dirigen a mujeres principalmente, no debería ser así, ¿vale? Los hombres también tienen que hacerse corresponsables en este sentido. Y la idea, creo que se está avanzando en esta materia, pero creo que cada vez más hombres se adscriben a este tipo de medidas de conciliación. Pero si analizamos también el colectivo que más utiliza las medidas de conciliación en cualquier ámbito público o privado, siguen siendo las mujeres. Y al igual que he comentado, que la idea no es que a las medidas de conciliación o corresponsabilidad se adscriban a las mujeres, es cierto que estas medidas tampoco se tienen que dirigir exclusivamente a personas que tienen hijos, ¿vale? También hay personas que no tienen hijos y que necesitan conciliar o que tienen otro tipo de responsabilidades familiares, y eso es algo que tiene que trascender en esa política de responsabilidad social de las empresas. Muchas veces, pues bueno, es cierto que luego podemos hablar de ello, ¿no? En función del tamaño, del sector de actividad hay diferencias notables, pero bueno, cuando hablamos de conciliar, entendamos este concepto desde un punto de vista muy amplio, ¿vale? Entendiéndolo como una estrategia holística que va dirigida a cualquier persona de la organización, independientemente de su situación familiar, ¿vale? Porque todas las personas necesitan conciliar, necesitan calidad de vida, ¿vale? Si hablamos un poquitín de por qué es importante la conciliación, seguramente aquí todas lo entendamos, pero bueno, sí que es cierto que la conciliación y la corresponsabilidad, bueno, es una de las partes fundamentales del engranaje necesario para conseguir esa igualdad de oportunidades. Poner algunos ejemplos. Si consiguiéramos que hombres y mujeres se adscribieran a las políticas o a las medidas, ¿no?, de conciliación que promueven las empresas, se conseguiría que más mujeres estuvieran en los puestos de dirección, conseguirían que las mujeres tuviéramos más oportunidades para desarrollar nuestra carrera profesional y, bueno, si no conseguimos que esa carrera profesional sea más fácil, pues al final ese techo de cristal quizá lo elimináramos. De igual manera, si consiguiéramos que los hombres reduzcan su jornada o, bueno, elijan tomar alguna excedencia, estas medidas ya sabemos que tienen un impacto en la retribución. Pero bueno, si los hombres también se adscriben a estas medidas, la brecha salarial también disminuiría, porque tiene un impacto en la retribución de los empleados, y la idea sería, pues bueno, que la brecha salarial de género disminuya. Y ya hemos visto en alguna de las diapositivas anteriores que las mujeres al final estamos al cargo en la mayor parte de los casos, hay excepciones, por supuesto, pues están más vinculadas con el cuidado tanto de hijos como de personas dependientes en el entorno familiar,
Y hay evidencia en el que tanto las medidas de conciliación como las de corresponsabilidad son una de las mejores estrategias para la incorporación o reincorporación de las mujeres a su puesto de trabajo, ¿vale? Porque siento que en algunos momentos algunas mujeres pues deciden abandonar, y hombres, su puesto de trabajo para cuidar a sus hijos, por ejemplo, pero eso no quiere decir que no se puedan incorporar en un futuro. Más allá de la relación entre conciliación e igualdad de oportunidades, es cierto que la conciliación aporta muchísimos beneficios desde el punto de vista de la gestión empresarial. Yo soy de empresas, pero hay evidencia científica de estas cuestiones, ¿vale? Obviamente, cuando una empresa concilia, cuando una empresa apuesta por la corresponsabilidad de cualquier persona de la organización, tenga o no personas a su cargo, muestra un compromiso que no deja de trascender esa responsabilidad, esas relaciones éticas con sus grupos de interés. Y es cierto que esta señal de compromiso que se lanza a los empleados es una señal que también se lanza a otros grupos de interés y una señal que se lanza al mercado, los consumidores, los clientes. Eso tiene un retorno de la inversión. Eso también es importante decirlo. Lo que comentaba antes, ¿no? Que las políticas de conciliación se están convirtiendo en una ventaja competitiva de muchas organizaciones y también hay evidencia. Cada vez más se está mostrando que las empresas que realmente están comprometidas por este tipo de políticas y de necesidad social atraen y fidelizan talento, ¿vale? Cada vez más los empleados valoramos que las organizaciones públicas, privadas, piensen en nosotros, ¿no? Tenemos que tener control sobre nuestra vida como empleados, necesitamos ocio, necesitamos tiempo libre, necesitamos adaptar de alguna manera nuestra jornada laboral, ¿vale? Cada vez hay más evidencia en este sentido. Es una estrategia muy importante para atraer y fidelizar talento, masculino y femenino, en cualquier caso, ¿vale? También evidencia abrumadora de que obviamente cuando el personal se siente tejido, ¿no? Cuando decimos, mi organización realmente facilita el que yo concilie, ¿no? El que mi familia se corresponsabilice de estas tareas. Y yo hablo por mí, por ejemplo, los empleados en general estamos más comprometidos, estamos más motivados, estamos más contentos, la relación con el empleador mejora muchísimo. El sentimiento de pertenencia, que es una variable que a mí, por ejemplo, me gusta mucho analizar, el sentimiento de pertenencia para con la organización es mucho más alto. Y esto tiene una influencia directa en la competitividad y en la productividad. Y hay evidencia científica, ¿vale? Cuando se concilia, cuando nos sentimos que tenemos los empleados control sobre nuestra vida, mejora el clima laboral, es una realidad. Estamos más contentos, pues vamos a trabajar contentos, decimos, vamos a trabajar, ¿vale? Y creo que esto también, que seguramente aquí todos lo conozcamos, pero hay muchísimos beneficios en la conciliación. Tenemos que trascender esa visión meramente económica. Yo sé que hay empresas que lo tienen complicado por su tamaño, pero bueno, siempre hay pequeñas iniciativas que se pueden implementar. Para ir finalizando un poquitín mi intervención, porque yo siempre me alargo, tengo un don, hemos visto un poquitín el presente, ¿no? El momento en el que nos encontramos y bueno, cuál es el futuro, ¿no? Que yo a lo mejor soy un poco utópica, pero bueno, tanto desde el Estado como desde el sector empresarial. Bueno, es cierto que desde el Estado se espera, ¿no? Un mayor impulso de las medidas de conciliación y corresponsabilidad a través de la implementación de distintas políticas y regulaciones que las fomentan. Se ha mejorado mucho a nivel de diseño y de propuesta de marcos legales que garantizan derechos y beneficios para los empleados, pero aún queda algo por hacer, ¿vale? Necesitamos que se regule la flexibilidad horaria, necesitamos proveer la igualdad salarial, necesitamos apoyar la prestación de servicios de calidad para el cuidado de hijos, por ejemplo, o de personas mayores o que tengan algún grado de discapacidad. Se tiene que promover desde el Estado una cultura empresarial que valore realmente la conciliación y que promueva los beneficios de esas estrategias para el desarrollo sostenible de la sociedad. Sin conciliación no es posible el progreso empresarial. Es muy complicado y es cierto que desde el Estado se tiene que apoyar a las empresas. Al final es el motor, la administración pública tiene que ser el motor que arrastre a la iniciativa privada para que concilie, pero tenemos que apoyarles, ¿no? Yo sé que desde la Cámara se están llevando a cabo muchas iniciativas, pero bueno, hay que ofrecer algún tipo de incentivo, hay que apoyarles, porque al final, no sé si a través de reducciones fiscales, a través de algún programa de financiación de políticas de apoyo a las familias, no lo sé, podemos comentarlo posteriormente, pero es cierto que son las empresas quienes sufren una falta de conciliación. Al final
Si no se concilia, por las razones que sean, el personal no está implicado, lo hemos comentado, no está motivado, no está comprometido y bueno, pues al final el desempeño, la productividad decae, ¿vale? Y en hecho. Desde el sector empresarial hay muchísimas iniciativas muy chulas de empresas que están llevando a cabo pues políticas en la medida de sus recursos y sus posibilidades, pero siempre se puede conciliar y hay muchas iniciativas y muchos modelos de referencia que podríamos tomar como ejemplo, pero bueno, sí que es lo que quizá, pues bueno, el compromiso tiene que ser mayor, pero tanto desde el punto de vista empresarial como público, a pesar de que se está avanzando, ya podemos avanzar o mencionar algunas de las ideas en cuanto a los avances que las últimas décadas se ha llevado a cabo en cuanto a implementación de las medidas de conciliación. Luego hablaremos de tendencias, ¿no? En algunos casos, algunas medidas, bueno, se ha avanzado, pero bueno, sí que en el ámbito de la gestión de los recursos humanos y del marketing interno, pues tienen más cabida. Avances concretos. Bueno, es cierto que se ha ampliado y se han flexibilizado los permisos parentales, ¿no? Tanto la baja de maternidad como la baja por paternidad, pero es cierto que son realmente insuficientes. Una baja maternal de 16 semanas, no sé las que tenéis hijas o hijos, pero no es suficiente. Se ha avanzado, obviamente ahora también hay una baja que los papás también pueden utilizar, genial, nos viene de perlas, pero es claramente insuficiente, ¿vale? Lo hemos comentado, es el fomento de la cultura empresarial de conciliación. Hay empresas que esa cultura, esos valores son intrínsecos al proyecto empresarial, otros no. También depende mucho de la empresa. Hay empresas que, por su casuística, pues les resulta complicado conciliar. Como digo, siempre hay medidas poquito a poco que se pueden ir implementando. No digo que sea fácil, y yo sé que hay empresas que hacen muchos esfuerzos, pero bueno, pues en las estadísticas pues hay una falta de conciliación en muchas organizaciones. Se está promoviendo muchísimo la flexibilidad laboral. Lo comentábamos antes de nuestra participación, tanto a nivel de horarios de trabajo, adaptar los horarios laborales. El teletrabajo ya es una realidad, el trabajo remoto, pero bueno, sí que hizo que se pudieran implementar medidas que facilitaran esa flexibilidad laboral. En cuanto al apoyo en el cuidado de hijos y personas dependientes, para mí es un punto fundamental. Bueno, creo que tenemos que apostar desde la parte público-privada por promover el acceso a estos servicios, tanto de cuidado desde hijos, pueden ser guarderías, pueden ser escuelas infantiles, pero bueno, cualquier centro de día que apoye a estos mayores y que permita a las personas conciliar, sobre todo las mujeres, ¿no? Que hemos dicho que están más vinculadas con ese cuidado a las personas. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Promover la igualdad de género. Ya hemos dicho que la conciliación, la corresponsabilidad no deja de ser un engranaje fundamental, ¿no? de la igualdad de género, pero tenemos que seguir apostando por sensibilización y educación. Eso es un punto fundamental. Siempre lo pongo al final, pero al final es la primera estrategia. Tenemos que favorecer el desarrollo de campañas de concienciación como esta, por ejemplo. Tenemos que promover estrategias, pero desde la escuela. Es decir, hay una... en España, sobre todo, y en muchos países, hay una cuestión social que tiene que ir cambiando, ¿vale? Y eso ¿cómo se obtiene? Apostando por las nuevas generaciones. Hay que formar a los niños y a las niñas, ¿vale? Hay que promover modelos de referencia en el ámbito privado, en el ámbito público, que realmente demuestren que la conciliación real es posible. Y luego Jesús de ello, es posible conciliar, ¿vale? Pero se necesita mucha educación, se necesita sensibilizar tanto a empleadores como a otros colectivos sociales, sindicatos, toda la parte que tiene que ver con la negociación colectiva, ¿vale? Es súper importante estos aspectos, ¿vale? Hemos hablado de avances, por último, y aquí finalizo, tendencias en la implementación de medidas de conciliación. Aunque hemos avanzado en flexibilidad laboral, se puede mejorar mucho más, ¿vale? Y la pandemia nos lo ha demostrado. Es posible adaptar los horarios de trabajo y es posible teletrabajar sin que disminuya la productividad. Ese era el principal miedo de muchos empleadores, de muchas organizaciones. No, es que si trabajamos en casa perdemos... No, el desempeño quizás sea hasta mayor, porque luego podemos hablar del teletrabajo, lo que comentábamos antes, pues quizá tiene una cara negra. Cuando estás en casa trabajando, quizá trabajas más o no desconectas, y eso para la salud mental es importante, ¿vale?
Una tendencia y un avance también fundamental en muchas estrategias de conciliación y de corresponsabilidad, lo íbamos comentando anteriormente, ¿no? Tenemos que entender la conciliación desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista muy general. Y cada vez es más importante atender la conciliación en términos de bienestar y apoyo emocional al empleado. Más allá de las políticas de flexibilidad laboral, tanto a nivel de adaptación de la jornada, posibilidades de tiempo parcial, etcétera, la idea es entender que la conciliación va más allá de esas medidas y que también se pueden implementar estrategias que apoyen psicológicamente al empleado, ¿no? que les ofrezcan asesoramiento, que se diseñen políticas o actividades lúdicas para los empleados o actividades sociales, ¿no? Siempre pensando en cuidar la salud física y mental del empleado, que por ejemplo podríamos hablar de ello, podríamos dedicar una hora a hablar de salud mental de los empleados. Salud física, sí. Salud mental, hay un 7% de la población que tiene ansiedad crónica. No son cifras normales. Tendríamos que empezar a darnos cuenta de ciertas cuestiones. ¿Alguna tendencia adicional que podríamos comentar después, si os parece? Tecnología y teletrabajo, ¿no? ¿Cómo ha favorecido la tecnología ese teletrabajo, ese trabajo remoto? Existen muchísimas herramientas que han demostrado, la pandemia, repito, lo ha constatado. Hay muchísimas herramientas de comunicación que permiten teletrabajar y que permiten mantener la comunicación y el desempeño entre los empleados y la empresa. Y creo que eso también podríamos comentarlo en un futuro. Y no sé si me he extendido o no, porque hablo muy rápido, yo lo sé. Pero luego me preguntáis lo que queráis. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora, muchísimas gracias, Patricia. Ahora le vamos a ceder el turno a Asun, para nosotros, de la asociación. Como he dicho, Asun es la coordinadora estatal de nuestro programa. El programa se implementa, Nueva Vida es una de las 24 entidades nacionales que implementa este programa. Está orientada a los solicitantes de protección internacional y a las personas refugiadas y se llama el programa en este caso el gobierno llama Acción Concertada. Entonces ella nos va a trasladar un poquito del trabajo a lo que nos enfrentamos, a los retos que se enfrentan las personas con las que trabajamos, ¿no? Porque como muy bien hemos visto, hay una parte que es la legislación, lo que puede hacer la administración, y luego Jesús nos traerá aquello que pueden hacer las empresas, pero vamos a hablar de las personas, de las personas, ¿no? En este caso. Así que Asun, como tú quieras. Muchas gracias. Bueno, ¿me podéis pasar el mando, por favor? Perdón. Primero, nada, agradeceros, daros la bienvenida a todas y a todos, agradeceros vuestra presencia aquí hoy en día. Y bueno, yo creo que la presentación de Patricia ha sido muy clara y muy interesante sobre cuál es la situación actual de las medidas de conciliación. Hablamos mucho de las medidas de conciliación y yo también soy de las que prefiero hablar hoy en día ya de corresponsabilidad y lo veremos un poquito más adelante. Y ver un poco cuál ha sido el avance, ¿no? Cuál es el momento actual, cuánto hemos conseguido hasta ahora. Y bueno, y aprovechando que hoy es el 20 de junio celebramos el Día Internacional de los Desplazados y de las Personas Refugiadas, pues estábamos viendo en el equipo, queríamos hablar o traeros uno de los temas que, pues que nos preocupa realmente bastante. Y nos preocupan muchas cosas, ¿no? Pero nosotros veníamos ejecutando este programa desde el año 2017, con lo cual afortunadamente también hemos podido compartir los procesos migratorios de muchas personas durante estos años y si quizás una de las grandes preocupaciones que tenemos todo el equipo es la situación de voy a hablar de mamás. Aunque tenemos un papá monoparental en Vizcaya, voy a hablar de las mamás porque son absolutamente mayoría, ¿no? Viendo que cada vez tenemos más mamás en el programa que están acompañadas de sus hijos y de sus hijas y que si para nosotras, yo tengo una hija y un hijo, si ha sido difícil llegar a este punto profesional en el que estoy, para ellas todavía es mucho más difícil, ¿no? Entonces yo creo que era importante tratar este día en que conmemoramos pues el Día de las Personas Refugiadas y Desplazadas, pues ver algunas de sus acciones en las que vamos a conocerlas un poquito más, ¿no? A qué se afrontan cada día. Yo, antes de entrar ya en el tema, quería dar una pequeñita pincelada de la entidad, de la Asociación Nueva Vida, desde la que trabajo desde el año 2018.
Todos nuestros programas, digamos, que están enfocados a 4 colectivos, ¿no? Personas privadas de libertad, las mujeres víctimas de trata por explotación sexual y también mujeres en contexto de prostitución, las solicitantes y beneficiarias del sistema de protección internacional y también las personas sin hogar. También atendemos a todas personas pues, o familias que están en contexto de vulnerabilidad. Y ahora pues un poquito voy a daros también explicaros un poquito el programa de atención a personas solicitantes o beneficiarias de asilo de protección internacional, que a veces nosotros lo denominamos refugio, pero quizás no todo el mundo conoce en qué consiste este programa. Bueno, como ya ha dicho Julio David, somos una de las 24 entidades estatales que está autorizada por el Ministerio para la gestión de este sistema. En la actualidad, Nueva Vida está trabajando tanto en Vizcaya, en concreto en Vizcaya y en Cantabria. Ahora mismo tenemos 109 plazas en primera acogida y unas 25 personas en segunda fase, que ahora estaré un poquito más en qué consiste esto. Supone que tenemos 9 dispositivos, 9 recursos de habitación y 2 centros de acogida, uno en Vizcaya y uno en Cantabria. Y este programa está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tampoco os quiero aburrir mucho con el contenido del programa, pero sí que me parece importante pues, lo que nosotros desde la entidad ofrece y dentro del marco de lo que establece el Ministerio, el Gobierno de España y también la Unión Europea, porque no solamente es un programa de nuestra entidad o un programa del Gobierno español, sino que es un programa también de la Unión Europea. Lo que ofrecemos a aquellas personas que son solicitantes o bien beneficiarias del sistema de protección internacional, ya sea de asilo, que se les haya concedido el estatus de refugiado, o de la subrogación, que me perdonan un poquito que estoy nerviosa, pues mientras están con nosotros les atendemos aquellas necesidades básicas, es decir, les proporcionamos un alojamiento digno, les proporcionamos cubrimos todas sus necesidades básicas, pero además detrás está un equipo multidisciplinar bastante importante. Estamos formados por trabajadores sociales, educadores, todo el equipo de las educadoras, he dicho, ¿verdad? Las orientadoras laboral, que también tienen una función fundamental. Y luego pues también ya todo el equipo administrativo que hay detrás. Y este año también tenemos un equipo de comunicación pues que también nos está siendo muy útil, que permite que hoy estemos aquí pues para presentaros el programa. El programa consiste en un itinerario de 18 meses, o sea, desde que llegan con nosotros hasta que finaliza este programa pueden pasar 18 meses y a veces en casos extremos de vulnerabilidad podría extender hasta 24 meses siempre que lo autorice el Ministerio. La primera fase es la llegada. En esta primera fase están acompañados en todo momento por el equipo, o bien en un centro de acogida, o bien en una casa, en un piso que normalmente se tiene que compartir con otras unidades familiares. Pues allí todo el equipo, pues desde la educadora, el trabajador social, la psicóloga, el abogado, pues vamos acompañándoles en este proceso migratorio, ¿no? Luego lo voy a explicar un poquito más a detalle, pero lo que hacemos es acompañarles, atender sus necesidades diarias, desde las más, pues enseñarles el primer día dónde está el colegio, todo el proceso de la matrícula de los niños, conseguir el padrón, conseguir su tarjeta sanitaria, enseñarles dónde está el supermercado, cuáles son los supermercados que a lo mejor tienen mejores precios, las mejores ofertas. O sea, estamos en su día a día, desde todas las perspectivas. Una vez que estas personas son resueltas, es decir, que obtienen este estatus de refugio, pasan lo que llamamos segunda fase o fase de autonomía. Desde la entidad se les acompaña a la búsqueda de pisos, que eso es ahora mismo nuestra mayor dificultad. Y en esta búsqueda, ellos viven en su unidad familiar o bien comparten una habitación en la que ya nosotros digamos un poquito que damos un pasito atrás y ya les dejamos pues su día a día. Seguimos ahí, incluso seguimos ahí cuando ya viven por su cuenta. Siempre saben que pueden recurrir al equipo cuando tienen alguna duda, alguna necesidad. Y eso es un poco en qué consiste el programa de protección internacional. No tengo que dar.
otro de las actuaciones que también son muy importantes, que aquí no lo he dicho, pero no está escrito, pero también muchas de las personas no leen español, con lo cual la posibilidad de tener una persona, una profesora, en este caso que está aquí Rosa también hoy, el que está ahí el día a día, ¿no?, de enseñarles el español, pues es muy importante para su integración en la sociedad. Luego también tenemos las orientadoras laborales, que también son pilares en el equipo, ¿no? Es decir, el ver qué formación tienen, qué título se puede homologar, cuál es un itinerario profesional, qué formación pueden adquirir, qué formación pueden complementar la que ya tienen, ver un poquito el mercado laboral, dónde puede haber ofertas de empleo, la elaboración de un currículum. Esto sería de una manera un poco así a grandes. Bueno, antes de pasar aquí. Sí, espera, para poner aquí ahora para pasar el vídeo. Hola, mi nombre es Pilar Parra. Добрый день, меня зовут Светлана, я приехала из Украины, из города Киева. Mi nombre es Giscar Sandoval, yo soy venezolana. Мне 36 лет, приехала я вместе с дочкой, Барбарой 6 лет. Tengo 40 años, soy venezolana y desde hace 11 meses estoy en España. Llegué con mis dos hijos, Andrea, 10 años, y Gabriel, de 8. También con mi esposo, de 46 años. Да, мой муж остался в Киеве, все мои родственники остались в Киеве, потому что нет возможности выехать. И, самое тяжелое, это языковой барьер в первую очередь, адаптация, потому что новая страна, новые люди, новые обычаи, правила. El padre del niño, que en principio había llegado con nosotros, él se había marchado y entonces quedó como un poco desamparada porque quedó sola con el niño. Entonces, claro, se empieza como que a plantear preguntas: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago con el niño y sus cuidados? ¿En qué momento voy a empezar a trabajar? La cita del asilo la tenía como muy lejos, entonces no tenía como que esa orientación. En la primera fase fuimos afortunados, pero ¿qué pasa? Solo te dan techo, comida y listo. Y entonces quedas así como que, y ahora la parte psicológica, por lo menos mi hija lloraba todas las noches porque ella sentía la necesidad de regresar. Lo que más te pega es la emoción. Y no solo por el apego de que dejas todo en tu país, sino porque tienes mucha incertidumbre. Y eso es fuerte continuar. Por lo menos en mi caso, yo soy abogada. Y soy abogada especialista en derecho laboral con muchísimos años de experiencia. Tenía claro que no podía ejercer la abogacía en el país hasta que no homologara mi título. Pero sí puedo ser asistente administrativo, sí puedo ser asistente de un departamento jurídico, pero no te dan ni siquiera la oportunidad de que lo demuestres, sino que te dicen que sin título homologado no hay nada. В Киеве я работала менеджером по продажам, да, и все время работала, все как обычная жизнь. Все как у всех, работа, дом, работа, воспитывала ребенка. Bueno, en Venezuela yo trabajé durante 8 años en una empresa de telecomunicaciones. Mucha gente acá puede trabajar 8 horas sin problema porque tiene a alguien que lo ayude con el niño. Y eso es lo que a veces es la problemática de uno cuando está mamá soltera y estás en un país nuevo donde no tienes a nadie, donde no tienes amigos. Tú tienes que hacer todo. Solo pude hacer el trabajo de limpieza de hogar o camarera o cuidar a personas mayores. Entonces, claro, el cuidado de personas mayores sería de interno, que no me permiten ir, y el camarero o la limpieza de casa es un horario bastante complicado. Entonces, como eso era aparentemente las únicas oportunidades que consigue el migrante, entonces, no, eso no, sola con mis hijos no lo iba a hacer. Bueno, si yo pudiera pedirle algo a las empresas, yo creo que lo primero sería el tema de empatía, de entender lo que está pasando esa mamá soltera o esa mamá migrante que está sola con bebés pequeños. A lo mejor no es uno solo, como es mi caso, pueden ser que sean muchas más niñas, pero le pediría empatía. Поменять немножко график, чтобы мамочки с детьми могли жить полноценной жизнью, то есть в том плане, что могли полноценно работать, получать полную зарплату, если ты работаешь полдня, то естественно полдня, и соответственно предоставлять для этого возможности, потому что o es trabajo o es hijo. O sea, ¿qué pediría? Que no nos pongan a elegir? Que definitivamente nos generen un ambiente adecuado donde las dos puedan conciliar.
donde las dos puedan armonizar y donde nosotros como mujer también podamos desarrollarnos de la mejor manera. Porque nuestro deseo es trabajar y hacer ese intercambio de tiempo por dinero, pero también nosotros tenemos atrás una historia que es estar solos con un niño y que ese niño o esa niña necesita ese acompañamiento también como padres. И оплачивая полностью там все счета, и как бы и в этом вся трудность. Muy bien. Mereciera tener ahí. En el peor de los casos teníamos a protagonistas. Sí, que en caso... Exactamente. A ver ahora. Vale. Bueno, yo creo que el día ha sido súper claro y creo que nos ha dado muchas de las pistas. Es decir, el problema de la conciliación es algo que creo que todas y todos lo sufrimos cada día, porque no solamente es para aquellas personas que podamos tener hijos, sino personas dependientes a nuestro cargo, personas con discapacidad, o también, como bien decía Patricia, también es un poco la conciliación de nuestra vida de trabajo, nuestra vida familiar, pero también el derecho a desarrollar también nuestra vida individual como personas, ¿no? Y creo que también las mamás monoparentales que están en un proceso migratorio, yo creo que desgraciadamente ya el desarrollo individual como personas, eso ya es lo último de lo último, porque tienen delante de sí un montón de retos y de dificultades que afrontar cada día, ¿no? Ya que he puesto, es decir, la conciliación es algo que nos afecta a todos, tenemos que cada día trabajar por ello, pero quizás las familias monomarentales y monoparentales lo tengan un poquito todavía más difícil. Yo creo que ya hemos visto algunas pistas o algunas de por qué lo tienen, por cómo lo sienten ellas y cómo lo viven. Aquí dejo pues solamente algunas de las características, ¿no? Así como las principales que me gustaría pasar a explicaros, y también un poco pues con los ejemplos de las vivencias que tenemos cada día, ¿no? Con aquellas personas con las que compartimos el día a día. Quizás la principal, la inexistencia de redes sociales y familiares, es decir, todos al final podemos tener en algún momento de un familiar, pues de una amiga, de una vecina. Esto tanto mujeres como hombres, aunque es verdad que los cuidados todavía cae la responsabilidad en las mujeres. En un momento dado, uno de los temas que no está todavía cubierto, no resuelto por la administración ni por qué sucede cuando un niño o una niña se pone enfermo. Que eso pasa, no quiero decir cuando son pequeños, cuántas veces en un año en una actividad escolar. Primero ya hay que pedir permiso para poder salir a recoger al cole. Normalmente, si una pareja tiene que salir al cole a buscar a la criatura, va a ser ella. A veces hay empresas donde estas salidas no están bien vistas. Pero bueno, al final pues a lo mejor puedes tirar de la abuela, del abuelo, de una tía, de un tío, de una vecina, pero las mamás monomarentales, si están en un trabajo, imaginaos que el cole está en Santander y están trabajando en Reino Santo o en La Vega, ¿cómo se acercan a recoger? Es que tienen que ir, no pueden estar en el cole. Esa inexistencia del acompañamiento del día a día, ¿no? De tener un momento, pues no solamente cuando están enfermos, es decir, las jornadas laborales son lo que son. En algunas empresas sí que hay una gran flexibilidad y una jornada continua, pero eso no es en todas las empresas, también depende de los sectores. Nuestras mamás, la mayoría de ellas, el acceso que tienen es a hostelería, a cuidados, como bien lo has explicado, Mila, es decir, aunque muchas de ellas tengan formación, incluso una licenciatura, el tema de la homologación en España no es un proceso fácil, lleva su tiempo. Muchas de las mujeres, por la manera que han tenido que salir de sus países, no han traído su documentación con ellas, con lo cual el proceso se alarga mucho más. A veces hay carreras, como es el caso de la de Derecho, que no se puede homologar, o te homologan algunas, pues porque el derecho es muy específico de cada país, independientemente de igual donde hayas estudiado la carrera. Entonces, al final te encuentras que tienes una formación, que has tenido una vida profesional que aquí no la puedes desarrollar, y lo que tienes a tu alcance pues es hostelería, cuidados de personas mayores, limpiezas en el hogar, limpiezas en fábricas, colegios.
Y bueno, pues también hay que afrontar esa situación de que a veces uno también tiene que aceptar que eso es lo que tiene y que es lo que tiene que empezar y hay personas pues que también es un proceso que no hay que trabajar con ellas, pero lo mismo, estos trabajos de limpieza o de hostelería, los horarios muchamente son totalmente incompatibles con el cuidado de los hijos o de las hijas o de personas dependientes. Nosotros tuvimos un caso en Vizcaya que habían hecho un curso formativo, que las prácticas eran en un hotel, y si las prácticas se hacían bien tenían posibilidad de quedarse a trabajar en el hotel, pero da la calidad que las prácticas tenían que ser los 4 días de Semana Santa. La mamá con una niña de 3 años con una discapacidad y el papá, que también es un papá monoparental, pues con un bebé también de 3 años. Bueno, yo sé que las compañeras de Vizcaya movieron cielo y tierra para ver, no había colegios, no había guarderías, o sea, no había ningún recurso público, incluso privado, no había dinero, porque el programa sí que puede financiar ayudas de guarderías cuando hay un curso de formación, pero no para cuando hay un empleo o unas prácticas. Ellos no tenían dinero porque no habían trabajado para poder pagar a una persona una serie de horas, ni nadie quiso dar, vale, yo te cuido de tus criaturas, pero tú me pagas, no me pagas por delante, o si no, no te voy a cuidar de estas personas, ¿no? Eran unas prácticas que no eran remuneradas, con lo cual no iban a tener tampoco la posibilidad económica de pagar a estas personas. Se buscó entidades, otras ONGs, pero claro, era Semana Santa, es que eran los 4 días de Semana Santa. Esto es solamente un ejemplo, pero esto nos ocurre cada día. Es decir, personas que se forman, que hagan un esfuerzo de adaptarse también en su fase formativa, en buscar un empleo, porque todas, el equipo estamos ahí acompañándoles, ¿no? En su formación, en buscar empleo, en hacer también prospección, trabajo con las empresas, preparar un buen currículum, orientarlas en qué pueden hacer, qué se puede adecuar, pero luego llegamos a la realidad. La realidad es que los horarios es imposible conciliar. No hay guarderías los sábados, hacemos un sábado. Los trabajos de hostelería son los fines de semana. Lo mismo por las tardes, si es una hostelería hasta la noche no hay guarderías. Desde el COVID encontrar una guardería hasta las 8 de la tarde, por lo menos en Santander, en nuestra experiencia, es muy complicado. Ya no hablo de las zonas rurales. ¿Qué acceso tienen a estos recursos de cuidado, ¿no? Y luego hablamos mucho del 0 a 3 años. Pero ¿qué pasa? Con 5 años ya son autónomos, ya pueden cocinar, ya pueden quedarse solos o solas en casa. Es decir, ¿qué pasa después? Es decir, yo creo que aquí también, y eso es un trabajo que tenemos todos y todas, es decir, nos faltan muchos recursos para permitir que de verdad todas las familias puedan conciliar su trabajo profesional, su carrera profesional, con su vida familiar y con su vida personal. Pero las mamás monomarentales en procesos migratorios, pues todavía lo tienen mucho más difícil, porque no tienen una abuela que se quede el sábado con la criatura. Nosotros en el programa una de las cosas que intentamos fomentar es la creación de redes sociales, mujeres que están compartiendo las mismas experiencias, que se puedan ayudar entre ellas. No es fácil, no es un proceso fácil, ¿por qué? Porque cada uno también viene de su manera, de su propia cultura y su manera de entender el cuidado y la crianza. Entonces, pues a veces no es fácil, pero sí que hay un esfuerzo y yo sé que muchas de las personas beneficiarias del programa ahí están y lo están intentando, porque es el único recurso, porque no disponen de nada más, no disponen tampoco de medios económicos para pagar a alguien que pueda hacer ese trabajo. Pensad que la mayoría de estas personas van a acceder a un trabajo donde el salario mínimo básico, no hay otras posibilidades. Entonces, es complicado. Otro de los grandes temas que nos tiene muy preocupadas en el equipo es el acceso a la vivienda. Que es un poco, bueno, ya nos cuento en Cantabria. Ya es el tema del alquiler estacional, pues eso nos limita que ahora mismo hasta finales de septiembre-octubre sabemos que no vamos a poder encontrar ninguna vivienda de alquiler. Las mamás que por fin consiguen un trabajo, que tienen su salario, el paso siguiente es la autonomía, pero esa autonomía no se puede realizar porque nadie les quiere alquilar un piso. Nosotras tenemos ya la experiencia desde estos unos años
y nos vamos dando cuenta que si era difícil, cada vez es más difícil, ¿no? En cuanto dices, y eso que tiene el refuerzo de una entidad, de un programa que está financiado por el Ministerio, pero les da igual. Es una labor también que tenemos pendiente de concienciación y de sensibilidad, de un poco de demostrar y dar visibilidad a esta situación, ¿no? Es decir, en cuanto dices la palabra refugiado, la gente ya, no me interesa. Intentas explicarle la situación, ¿no? Yo intento también ponerme en lugar de ellos y yo les explico. Si el piso fuese para mí, seguramente que a mí sí me lo alquilarías, pero ¿qué pasa si yo me quedo bajo el mes que viene? ¿Me puede pasar? Es que eso es un riesgo que tenemos en todas las situaciones. Los estereotipos, los prejuicios que tienen las personas refugiadas son importantes. Y ya si son mamás solas con niños, ya nos cuento, buscar habitación para compartir. Con niños nadie quiere compartir habitación con mamá y con niños, nadie quiere. ¿Por qué? Pues porque los niños son más ruidosos, porque la convivencia con ellos es más complicada. El otro problema de la vivienda últimamente ahora por el tema de los desahucios, pues nadie quiere alquilar a niños y niñas. No, niños no, me destrozan la casa. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Entonces, las mamás monomarentales con un salario mínimo, con el mínimo, con dificultades a una vivienda una vez que han conseguido un empleo, pues es un tema que tenemos que resolver. No hay una bolsa de vivienda social en Cantabria, no existe. Y yo ahí un poco pues es la llamada a la administración pública, sobre todo, a cómo podemos resolver este tema, que lo tenemos encima de la mesa ya. Y cada vez, por lo menos es nuestra apreciación desde el equipo, es peor, es más difícil conseguir una vivienda. Entonces ahora mismo tenemos una familia afgana de 11 personas y que ya 11, sí, tienen 9 hijos y han conseguido el estatus de refugiados, pueden pasar a una vivienda. Vamos a ver si en septiembre, o si no, no sé, Palacio de la Magdalena. Tenemos que buscar algo, ¿no? Estas son las dificultades con las que ellas se enfrentan cada día, ¿no? 2 minutos solo. Pues. Bueno, yo también quería hablar de la mochila emocional. Tengo que elegir algo de lo que aquí tengo. Es decir, si para una madre española ya es difícil a lo mejor afrontar la maternidad en solitaria con toda la responsabilidad del cuidado, cuando ellas vienen con una mochila emocional importante, porque nosotros a veces pensamos que la mente vienen por cuestiones económicas, pero cuando estás en el sistema de protección internacional es mucho más atrás. Han tenido que dejar sus países pues por múltiples razones, ¿no? Por ejemplo, las afganas han dejado su país porque no pueden vivir allí, porque no les permiten vivir. Ya no estamos hablando nada más que de vivir, de ser ellas mismas. Las mujeres ucranianas, su país está en guerra, han tenido que salir, algunas están totalmente destrozadas. Muchas de ellas, el empezar con el idioma, en otro idioma que no conoce, el adaptarse a ello, atraerse a sus hijos y a sus hijas, que han dejado a muchas de ellas a sus maridos y a sus familiares luchando, el cómo enfrentas empezar de cero cuando la incertidumbre total de no sabes cuánto tiempo vas a estar aquí, qué va a pasar con los familiares que tengo aquí, con mis padres que a lo mejor he tenido que dejar allí. A veces nos olvidamos que los niños y las niñas también tienen que atravesar este proceso migratorio, ¿no? Cómo se sienten. Pues ellos no entienden por qué han dejado su país, por qué han dejado su casa, como decía Mila, por qué han dejado sus juguetes, sus peluches, por qué han tenido que dejar todos sus amiguitos. Empezar es complicado. Muchas de ellas han tenido que dejar su país porque ahí son perseguidas por sus ideas políticas, porque se han abusado sexualmente de ellas, porque sufren violencia de género. Cuando empiezan aquí no empiezan de cero, vienen con una carga emocional muy importante. Y ahí está el equipo pues desde la intervención social, las psicólogas, intentar trabajar todo. Por eso hay un tiempo, ¿no? Tenemos un tiempo para poder trabajar de ellas, para prepararlas para entrarse en la sociedad, para que puedan acceder a un trabajo digno, para que puedan acceder a una vivienda, para que puedan coger su vida y seguir adelante, ¿no? O sea, tenemos que recuperar la mayoría de esas mujeres que vienen rotas y vienen destrozadas. Entonces, hay parte de un hándicap que no tenemos muchas de nosotras, ¿no? Que intentamos conciliar nuestra vida laboral con nuestra vida familiar. Yo no sé
sé, tengo mucho... Y luego también quería comentar un caso que también nos preocupa. Hablamos de conciliación y siempre nos centramos en los niños y las niñas. Tenemos el caso de una mujer venezolana con una persona gran dependiente, un hijo de 36 años, que tuvo que dejar Venezuela pues porque su hijo con el COVID no podía ser atendido, no podía conseguir la medicación de una enfermedad degenerativa, no podía conseguir la medicación que necesitaba y se vino a España. Esta mujer, este gran dependiente, necesita atención las 24 horas. No puede acceder a la dependencia porque necesita estar 5 años de residencia en España. No se le puede dar un grado de discapacidad porque tampoco cumple los requisitos. Le acaban de conceder la ayuda humanitaria, que supone que tienes permiso de residencia y de trabajo durante un año. Ella no ha podido hasta ahora poder dejar a su hijo ni un solo momento para poder formarse, para poder trabajar, con lo cual no ha podido tener la posibilidad de acceder al mercado laboral. Nosotros como equipo llevamos un año que han estado aquí, llevan con nosotros viendo qué posibilidades de futuro para que esta familia pueda seguir adelante y desde la administración pública no cumplimos los requisitos, no hay una respuesta. Es verdad que al final conseguimos, y ha sido un pequeño milagro, que gracias a Mica y a Licas, que al final había una plaza para un centro de día y ha empezado hace 2 semanas y ha sido pues la verdad que ha sido increíble porque él está súper feliz y súper contento de estar en otro ambiente que no metido 24 horas en casa. Se puede desarrollar, es decir, su enfermedad degenerativa no se puede curar, pero sí que puede interactuar con otras personas que no en casa, siempre con su madre. Su madre puede trabajar, pero puede trabajar de 10:30 a 5:30. ¿Dónde encontramos un trabajo? Ella es profesora en su país. ¿Dónde encontramos un trabajo para ella? Esto lo tenemos aquí. Hemos conseguido horas de limpieza, pero unas horas de limpieza al día no son suficientes para pagar un alquiler. Ahora están en situación de calle porque ya no pueden estar en el programa. Gracias a la entidad ahí está trabajando y ahora mismo tiene un lugar donde estar, pero no es definitivo ni muchísimo menos. A mí estos son los casos que quiero exponer aquí, es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como sociedad? La sociedad no puede cerrar los ojos ante estos casos. Yo sé que hay muchas personas dependientes en España y con muchos problemas, pero si abrimos la puerta a personas, aquí en este caso con un estatus por ayuda humanitaria, si les abrimos las puertas tenemos que acompañarles, no podemos dejarles. El tema conciliación por cuidado de niños y de niñas, sino también de personas dependientes, ¿no? Y luego un tema también que me gustaría, ya termino, es el tema también de las familias transnacionales. Muchas de nuestras mujeres han tenido que huir, han huido con lo opuesto, pero es que también han tenido que dejar a sus hijos y a sus hijas en sus países de origen, ¿no? Esta es una dificultad, una carga emocional muy importante y sobre todo el interés de estas mujeres de trabajar para poder algún día unirse con sus hijos y sus hijas que normalmente han dejado en manos otras mujeres, pues nada más de familias transnacionales. Muchas veces incluso hasta en manos de sus maltratadores, porque son familias mujeres que han tenido que huir por la violencia de género y como no podían tener ni para billetes han tenido que intentar salir de ahí por sobrevivir y para poder traerse a sus hijos y a sus hijas algún día. Bueno, yo tenía muchas diapositivas. Lamentablemente. Quiero ir al final, entonces a ver cómo puedo pasar. Había buscado medidas de buenas prácticas de las empresas para familias monomarentales, pero no he encontrado ninguna. No hay ninguna normativa, o sea, hay todas muy buenas prácticas en conciliación, pero nada específico para las familias monomarentales, ¿no? Sí que hay guías, manuales, pero de buenas prácticas, es decir, medidas que ya se estén realizando y que estén funcionando, pues a lo mejor no he mirado bien o no sé si compañera, no lo hay, es que ni siquiera hay una normativa específica. Entonces, yo creo que también esto lo quiero dejar encima de la mesa. Había puesto, a ver si consigo salir abajo, fin de la presentación para irme aquí a la última. Bueno, que decir, el tema de la conciliación o de la corresponsabilidad, me gusta hablar de corresponsabilidad social, es decir, que nos atiende a toda la sociedad, es una cuestión de la sociedad, de las empresas, de los sindicatos, de la administración, o sea, de todos los agentes sociales y económicos. Todos tenemos algo que ver y no podemos cerrar los ojos a esta realidad.
Y las medidas había así encontrado... Bueno, nada, no. Es que el rato... Esta la pongo aquí. Bueno, claro, está así para cuando. Sí. Vale. La quiero usar luego él también. Vale, pues... Nada, a ver si consigo. Aquí está el ratón un poco más. Está aquí. ¿Y ahora? Para que pase. Ahora, esto es sociedad, administración... No, teníamos diapositivas de medidas, pero simplemente es un poco, que por ejemplo hablamos de la nueva medida que es el permiso de parentalidad. Las mujeres que 16 semanas son pocas, 32 ya son algo más, pero las mamás monomarentales lo tienen 16. Es decir, a lo mejor había que extender medidas y extender los tiempos teniendo en cuenta un poco las circunstancias de cada persona, ¿no? También importante volver a recalcar la situación de las mujeres con discapacidad, que tienen todavía más dificultad el tema de conciliar, las mamás monomarentales que están en zonas rurales, y bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias. La verdad que antes de... Bueno, evidentemente está aquí Jesús Tortosa, es director general de la Cámara de Comercio de Cantabria y nos va a trasladar pues casos o también las cuestiones que le hemos solicitado. Ahora bien, me gustaría decir una cosa de todo lo que has hablado, aunque luego vamos a tener tiempo para preguntas. Al final sí que os vamos a robar un poquito más de tiempo para poder contar todo lo que queréis contar, aunque desde luego que se han quedado muchas cosas en el tintero. Me gusta el pensar que estamos humanizando los conceptos que aquí estamos trabajando, ¿no? Es muy emocional, es muy emocionante. Aquí veo personas, mientras estaban escuchando a Asun, con las que trabajan con esas personas, pues emocionadas, ¿no? Lógico y normal, porque hablamos de eso. O sea, a veces nos olvidamos que en los conceptos hay personas detrás, ¿no? Y al final no es solo una persona, sino son varias, porque tienes familias. Pero no quiero extenderme y quiero darle la palabra directamente a Jesús. Así que Jesús, adelante y muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y sobre todo, bueno, Asun, lo que tengo que decir yo no merece la pena en absoluto respecto, o sea, yo te dejaría aquí hablando porque bueno, estás diciendo verdades como templos, ¿no? En primer lugar, en este día que Asun recalcaba, ¿no? En este Día Internacional de Personas Desplazadas y Refugiadas, por un lado, me siento orgulloso que España sea un país de acogida, ¿no? Un país que acoge, en el que las personas puedan sentir la búsqueda de este país para encontrar una solución, entre comillas, en la mayoría de ocasiones de emergencia a su situación, a la situación que estén viviendo en ese momento, ¿no? Eso me da orgullo como país. Y después, solo decir las gracias y dar las gracias a asociaciones como Nueva Vida, que además pues Julio aquí, uno de los que iniciaron, iniciaste la asociación. Dar gracias a personas como tú, valientes, que pues ponen en marcha esta red de apoyo en la que la administración sabe que no llega, y toda ayuda que la administración pueda prestaros a entidades como vosotras es poca, porque la administración, la vida real va mucho más rápida de lo que es el curso legal y administrativo de las cosas, y es bueno que la administración sepa que no llega y que se puedan apoyar en organizaciones de buena gente como vosotros, que puedan ayudar a la sociedad, ¿no? Creo que hacéis una labor importantísima, Asun la ha recalcado, y bueno, pues me he quedado alucinado, ¿no? Que sobre todo, bueno, yo os daría un aplauso grande, o sea, es que... Luego, por otro lado, bueno, yo me he apuntado aquí 1000 cosas, tanto de lo que hablaba Patricia como Asun, y cosas que también quería contar, ¿no?
nosotros en la Cámara de Comercio llevamos desde el año 2015 un programa de responsabilidad social corporativa en las empresas en la que, bueno, pues con la ayuda del Gobierno de Cantabria estamos ayudando a que las empresas saquen o profesionalicen esas acciones que muchas veces ya hacen. La mayoría de las empresas hacen acciones de responsabilidad social, lo que pasa es que no saben, en muchas ocasiones no saben que ya lo están haciendo, medidas de conciliación, medidas de flexibilidad. Ahora, bueno, pues con la pandemia, teletrabajo, todo este tipo de cosas ya se han homogeneizado prácticamente, ¿no? Pero bueno, desde hace mucho tiempo las empresas ya habían dado pasos y muchas de ellas no eran conscientes de que eso que hacían era una medida de responsabilidad social. Entonces, con este programa lo que buscábamos era que las empresas sacaran a la luz esas acciones que hacen para poder profesionalizarlas, porque al final lo que no se mide no se controla y no se puede mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues que las empresas pudieran ser conscientes de lo que estaban haciendo, en qué se encontraban y poder siempre crearse un patrón de mejora, ¿no? Para ir poco a poco mejorando con los años esas medidas de responsabilidad social corporativa. Aquellas que hicieran mucho, bueno, pues tenerlo en cuenta y sentirse orgullosas de eso, pero no por ello de darle vueltas a esa rueda de poder seguir mejorando esas acciones, y aquellas que estuvieran cortas, bueno, pues saber que tiene un horizonte por completo para poder ir trabajando, ¿no? Patricia comentaba, ¿no?, la asociación de EFR, de empresas familiarmente responsables. Tenemos algunas empresas aquí en Cantabria certificadas con esa certificación. A mí me viene a la cabeza ahora mismo Birla. Birla es una empresa con ese sello desde hace ya mucho tiempo, que bueno, además el compromiso de Birla, por ejemplo, es un compromiso especialmente con las familias de la propia empresa. Birla dice que, bueno, pues en todos los trabajos nos vamos a inflar a trabajar y todos los días vamos a llegar cansados de estar trabajando, pero no es lo mismo llegar cansado a casa y orgulloso de tu empresa y saber y estar contento del trabajo que estás haciendo y saber que te cuidan y que, bueno, te respetan y que están ahí para poder ayudarte, que llegar a casa y pensar que eres el único tonto que está echando allí horas y que no va a servir para nada, que nadie te lo va a agradecer y que encima eso también se retroalimenta con la propia familia, ¿no? Si tú estás orgulloso y tu familia es orgulloso del sitio en el que trabajas por las acciones que esa empresa hace, bueno, pues es un potencial y al final es un empuje moral para seguir en el día a día, seguir luchando y seguir apostando por la empresa. Eso al final, ojalá la empresa tuviera esos líderes que, bueno, pues que son trabajadores, ¿no? En cambio, si en casa pues la propia familia está viendo que en la empresa te están explotando, ¿no? y que no te dejan y que la empresa, el trabajo genera un perjuicio en la vida personal y en el cuidado de los hijos, etcétera, etcétera, pues poco a poco, bueno, pues se van a ir poniendo las cosas en su sitio para que de alguna forma intentes buscar un sitio en el que te cuiden mejor. Las empresas tienen que ser conscientes. Después, en línea con esto, la gente joven viene fuerte. La gente joven a lo mejor recién salidos de la carrera no tienen a lo mejor ningún atadero familiar, pero ellos son muy conscientes de no tienen que conciliar con la familia, pero sí tienen derecho a su vida personal, y ellos son muy claros y dicen, vale, pero yo ¿hasta qué horas voy a tener que estar en el trabajo? ¿Tengo que cumplir un horario o puedo trabajar por objetivos? O sea, hay una serie de acciones que la gente joven está empujando muchísimo todas estas acciones, y no estamos hablando de estamos hablando al final de capital humano y de talento humano que entra a las empresas. Aquí ha pasado algo curioso, ¿no? Las empresas, no hablo en general, ¿no? Pero algunas de ellas se han humanizado mucho con toda esta conciencia de hacer para sus trabajadores lo que quisieran para ellos mismos si estuvieran ahí trabajando, o sea, desde la parte gerencial y se han implicado en los procesos. Bueno, pues como poníamos el nombre de Birla, ¿no? Y están ayudando a todo esto, y hay otras empresas que el chip lo están cambiando porque no están siguiendo talento para que entre a su empresa. Están cambiando ese chip no por sus trabajadores y el cuidado de sus trabajadores ya actuales con problemas de paternidad, maternidad, sino que están cambiando el chip porque es que no encuentran gente que quieran trabajar ahí, ¿no? Entonces, eso es, la gente joven está ayudando al cambio. Eso es algo importante. Después, comentaros que, yo me apuntaba por aquí a algunos datos, ¿no? El cómo, Patricia lo destacaba, la desigualdad que genera la falta de conciliación, principalmente que hoy nos une en esta jornada, esa desigualdad
es brutal. En las diapositivas que ella venía que el 87% de los casos de excedencia por cuidado de hijos o por cuidado de personas mayores, el 87%, que yo diría que casi más, siempre es la mujer respecto a aquellas personas que cogen esa excedencia. Esto genera una desigualdad salarial enorme. Cuando hablamos que, por ejemplo, que la mujer cobra menos dinero que el hombre a lo largo de su vida, ahí está siempre el típico que dice, ¿eso cómo va a ser? Eso es imposible, un médico cobra igual siendo hombre que siendo mujer. Vale, si analizas los años de tu vida en los que como mujer te has pedido una excedencia, vosotras lo sabéis, que os voy a contar, ¿no? Pero sí, pero para que quede grabado para que lo escuchen, ¿no? Si analizas los años de tu vida en los que te coges esa excedencia para cuidar a tus hijos y que más allá, en el caso de cuidados paternos, creo que asciende hasta el 95% de los casos, los que si hay que cuidar o tienes que cuidar de tus padres mayores, el 95% de los casos lo hace la hija y no el hijo. Es decir, y además estás en un periodo de última etapa laboral en la que seguramente va a pillar a punto de jubilarte y dices, bueno, pues venga, me cojo 2 años de excedencia, cuido de mi padre, cuido de mi madre, tal, lo que sea, ¿no? Porque no, por 1000 cosas que puede haber, ¿no? Si acumulamos esos años tanto de cuidado parental como de familiar, se acumula esa injusticia de salario de 4, 5, 6 años que has dejado de percibir un salario respecto a ese médico hombre que no ha tenido esa. Entonces hay que ser conscientes de todo esto y bueno, pues aquellos que son tan puristas que dicen no, en España está, no, conoce la realidad y conoce las situaciones porque es así, es la realidad. Entonces a mí me gusta que haya salido encima de la mesa la necesidad de poder administrar legalmente todo esto. Ya se están haciendo avances, ya lo hemos hecho hoy, ¿no? Por ejemplo, con esa igualdad en materia de permiso de paternidad y maternidad, que bueno, pues ya ha puesto sobre la mesa un punto en el que, esto hay ya una serie de exigencias que tenemos que ir y de compromisos que tenemos que ir adquiriendo. Por supuesto, el tema de cuidados, decía Asun, las personas monomarentales o monoparentales lo tienen un poco más difícil. Un poco, por no decir mucho más difícil, ¿no? Pues totalmente de justicia que se pueda dar ese permiso de maternidad o paternidad, ¿no? Es que en qué cabeza cabe que no pueda ser así, sí, porque al final los hijos con 5 meses no son, o sea, ya no con 5 años, sino con 5 meses, en el caso de mi mujer, a los 4 meses de tal, tenía que estar trabajando. Y entonces, a día de hoy sí que es verdad que, yo me apuntaba aquí unos datos, ¿no? El tema de las horas de trabajo, esto está avanzando con el tiempo, ¿no? Yo me apuntaba que era en 1919 cuando se estableció la jornada laboral de 8 horas. Es decir, prácticamente hace ahora 100 años. Llevamos un siglo con una jornada laboral de 8 horas. De 8 horas que por entonces eran 48 horas semanales, porque el sábado se trabajaba. Menos mal que en la Biblia alguien dijo que Dios descansaba el domingo, porque si no, seguro que alguien hubiera dicho no, que trabajemos. Bueno, y hay otros países en los que no se pueden permitir ese domingo festivo. Entonces, todo esto ha ido avanzando, pero ha ido avanzando realmente muy lento. Pensad lo listos que no hemos vuelto a nivel tecnológico en estos 100 años, cómo nuestras empresas, la productividad de nuestras empresas, las herramientas de las que disponemos, y hemos conseguido rascarle un día a la semana. Tan listos no seremos, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Yo lo pienso realmente cuando hablamos del siglo XXI y de todas las herramientas que tenemos y cómo al final nuestra forma de vida está adaptada a trabajar para consumir, para trabajar para consumir, porque al final luego en lo que es el espacio de vida personal es muy pequeño, ¿no? Y cómo realmente ahí es que pedimos demasiado, ¿no? En esta sociedad queremos que nuestros hijos estén muy bien educados, pero luego no tenemos tiempo para inculcarle valores, ¿no? Y luego nos encontramos con casos de empresas o instituciones o colegios, por ejemplo. Yo recuerdo, yo tengo niños pequeños, yo recuerdo cuando decidimos dónde meter al niño pequeño, hubo coles en los que nos decían que si el niño tenía menos de 3 años y hacía caca o pipí, llamaban al padre o a la madre para que vinieran al cole a cambiarlo. ¿Eso en qué cabeza cabe? ¿Eso en qué cabeza cabe? O sea, ya no me quiero imaginar una familia monomarental, ¿no? Pero
pero es que esto es alucinante. Entonces, un niño de 2 años que metes al cole, bueno, pues porque ya te vuelves a incorporar a la vida laboral y resulta que si se hace caca o pipí tienes que ir a cambiarle tú. O sea, ¿en qué trabajo te van a dejar salir 4 veces en la mañana porque se ha hecho pipí? O sea, cosas realmente que claman al cielo. Entonces, nos queda mucho por avanzar. Cuando vemos esto es como, lo habéis citado, ¿no? El tema de la discapacidad, ¿no? Pues esto, y al igual que hasta que tú no haces un ejercicio de ponerte un antifaz e intentar ir por la calle andando a ciegas, o ponerte con un carrito de bebé, o ponerte en una silla de ruedas a andar por la calle y ver los obstáculos que hay para el tema de accesibilidad, pues esto es igual. Hasta que no eres papá o mamá, realmente no lo vives, y cuando lo vives y lo intentas cambiar, bueno, pues ya es tarde, ¿no? Lo estamos sufriendo todos. Yo creo que este modelo, me apuntaba, el 30% de los trabajadores en España siguen su puesto de trabajo a las 7 de la tarde. El 30% de los trabajadores, pensar que tenemos la masa salarial actual, o sea, que de cotizantes de seguridad social, son 21 millones de personas. El 30% de ellos a las 7 de la tarde siguen su puesto de trabajo, cuando en Europa están preparando la cena, en el resto de Europa. Ya han cenado, exactamente, ya han cenado. Luego, también leía, a las 9 de la noche el 10% de los trabajadores siguen su puesto de trabajo. Luego, el tema de los... aquí no lo hemos citado hoy en la mesa, pero los techos de cristal. Los techos de cristal están íntimamente relacionados con lo que es la vida laboral de la mujer y la conciliación. ¿De qué forma una persona puede adquirir responsabilidades en un puesto de trabajo? Responsabilidades importantes que puedan requerir el que puedas tener una disponibilidad no 24/7, pero que te puedan llamar a las 8 de la tarde, o que tengan una reunión urgente tal. ¿Qué papá o mamá comprometidos se pueden permitir eso? Yo tengo una suerte enorme de trabajar donde trabajo porque bueno, pues sí que es verdad que somos muy flexibles. Y yo ya no sé cuándo hace que no voy a una cena, ¿no?, de trabajo, pero todos los meses puede haber. Me las pierdo, sí, pero es que yo prefiero estar en casa que si no. Pero, y soy claro en eso, pero es que, claro, yo tengo esa suerte. Hay empresas en las que eso no se puede hacer. Y el director o la directora tienen que estar en esa cena de trabajo. Y si no estás en 2 cenas de trabajo, pues a lo mejor te echan. Porque, oye, es que no me vales. Es que tienes que estar. Entonces, hay que cambiar el chip. Sobre todo, el empresarial, hay que cambiar el chip. A mí me gustaría hoy poner a relucir el caso de, por ejemplo, el Grupo de Luz. El Grupo de Luz, con Carlos y Lucía Zamora, que a mí me encanta presumir de ellos, porque, bueno, pues la verdad es que son gente especial. Ellos pusieron en su organización un sistema, un modelo que se llama TEAL, TEAL, ¿vale?, que es un modelo en el que, bueno, pues inventó Frédéric Laloux, que era para ayudar a las organizaciones a reinventarse, ¿no? Y aquí consiste principalmente en poner a los trabajadores como líderes de la entidad. Los trabajadores son los que toman las decisiones. Para eso tienes que formar a tus trabajadores para que sean ellos los que tomen las decisiones y que no dependan de una gerencia. En este caso, el Grupo de Luz, que es un grupo relacionado directamente con la hostelería, que es uno de los sectores que podemos pensar son más difíciles para todo esto de la conciliación. Ellos, en ese grupo, son los trabajadores los que desarrollan los horarios de trabajo, y ellos son los que deciden y son los que hacen las tablas de horario y dicen: aquellos que tengan, por ejemplo, hijos e hijas, oye, pues prohibido que estén en el turno de noche. Bueno, pues lo han decidido ellos, no lo ha decidido un gerente por ellos. Entonces, ellos al final van decidiendo lo que es mejor para ellos mismos. Algo que genera un aumento contado por ellos mismos, ¿no?, por Carlos y por Lucía, genera un aumento de la productividad brutal dentro de sus organizaciones, porque trabajar por un salario no es solo por ese salario en euros, ¿no?, esa parte de salario emocional. Entonces, en esa parte de retención del talento, este grupo lo tiene fácil. ¿Por qué? Porque cuida a sus trabajadores, y eso es importantísimo. Entonces, si tú no quieres, o no tienes otra salida que dedicarte, por ejemplo, al sector de la hostelería, hay muchas mamás y muchos papás que dicen: ni de broma, porque los horarios de hostelería son un infierno, no me lo puedo permitir. En cambio, en un tipo de restaurante como este, sí. ¿Y qué pasa? ¿Que encima eres más productivo? Pues ¿dónde qué mal? El resto de la hostelería deberían aprender de ellos, ¿no?
apuntaba también, no me quiero liar, pero, o sea, no quiero extenderme porque al final son muchas cosas, pero el viernes pasado yo quería, se lo comentaba antes a Julio David, ¿no?, que el viernes pasado se aprobó el estudio de la futura ley de usos del tiempo. Es un estudio que han desarrollado pues un grupo de personas que conozco a dos de quienes han estado ahí trabajando dentro de, son 60 expertos, pues dos de los que han liderado son chicas y las conocía, ¿no? Quería ver que hubieran entrado por teléfono, no han podido, pero bueno, os lo resumo muy fácilmente, o sea, muy brevemente. Pero, bueno, esta futura ley de uso del tiempo viene a colación de que la Unión Europea está regulando esto. Sí que es verdad que quería citar también, para aquellos que puedan tener un esquema donde apoyarse, la Organización Internacional del Trabajo tiene una guía que sacó en 2019, guía para establecer una organización del tiempo de trabajo equilibrada dentro de las empresas, y bueno, da algunas claves. Y esta futura ley de uso del tiempo es muy curiosa, ¿no? Son 100 medidas y de las cuales son 22 laborales y 88 transversales. Se apalanca sobre 4 pilares. Esos 4 pilares son salud, la salud de las personas, la igualdad y la corresponsabilidad, la productividad individual y la productividad de las empresas. Entonces, con esos 4 pilares, salud, corresponsabilidad y productividad individual y colectiva, han intentado desarrollar una serie de medidas en las que poder ir avanzando para mejorar el tema de los usos del tiempo. Y ahí, pues por ejemplo, yo citaba aquí 4 pilares rápidos. Decían, promover un horario más racional en el sector audiovisual, toda la parte de prime time. España es el país que más tarde tiene su horario de prime time en el sector televisivo. De hecho, me apuntaba aquí, creo que cerca de ¿dónde lo tengo? La mitad de los adolescentes españoles duermen menos de 7 horas al día, principalmente por estar pendientes de ese prime time. Bueno, pues si adelantáramos todo el tema de audiovisual, ayudaríamos a nuestra vida familiar. Claro, no puede ir una línea, tiene que ser concatenada con otras, porque no podemos adelantar el prime time si seguimos saliendo a las 7 de la tarde de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hay que ir trabajándolo. Luego, los horarios de comercio. Los horarios de comercio, cita este estudio que en Europa, en toda Europa, los comercios cierran entre las 5 y las 7 de la tarde. Sí que es verdad que el tema solar bueno, pues esta condiciona muchas veces estas aperturas, pero es que en España nos vamos a horarios en verano de 9 de la noche y de 10 de la noche. Es decir, en el sector, por ejemplo, de los supermercados, bueno, a las 10 de la noche, ¿no? Después hablaba otro pilar sobre la parte educativa y educacional, ¿no? El cómo los horarios en los colegios tienen que ser horarios saludables para la vida familiar. Pensad mi caso, que será el de todas vosotras, ¿no? O sea, no soy rara avis. Llevas a los niños a las 9:30, niños son de 5 y 7, entran a las 9:30. ¿En qué trabajo me dejarían que yo llevara a los niños a las 9:30? Cuando tendría que estar trabajando, se supone, desde las 8, 8:30. Que tengo que salir al trabajo, recoger a los niños, los dejo solo en casa. No, pues ya resulta que no puedo entrar al trabajo hasta las 10 menos cuarto, ¿no? Porque los deja y corriendo al trabajo. Pues ¿en qué trabajo te permiten eso? Yo, por suerte, trabajamos los dos en casa y tenemos una persona que los lleva a los peques al trabajo. Pero si los sueldos fueran ajustados o fuera monoparental o monoparental, os aseguro que no podría. ¿En qué trabajo permitirme yo ese horario escolar? Horario escolar, que condiciona al 100% de... Bueno, sí, tienes puedes llevar al niño a las 8 de la mañana a la parte esta de madrugadores. Vale, ya estás pagando. Vale. Después, salen a la 1:30. De 1:30 a 3:30, te los tienes que recoger, comen, o si no pagas comedor, esto va todo a talonario, te los recoges, luego a las 3:30 vuelven a entrar, a las 3 vuelven a entrar hasta las 4:30. Estoy hablando de un colegio de Santander, ¿eh? Sí. Bueno, pues bien, sí, exactamente. Bueno, pues para eso está la administración, bueno, tiene que facilitar las cosas en ese sentido. Si lo facilita, estupendo, pero aquí estamos hablando de las empresas
tenemos mucho que mejorar y mucho que aprender. Un colegio concertado, en este caso, o privado, en este caso concertado, pues no puede, o sea, tiene que tener, o sea, lo que no podemos es implantar la moral del cuidado de los hijos, del cuidado familiar, de la igualdad de los hombres y las mujeres, de la productividad laboral, de acceder al trabajo, de tal, y luego no ayuda a todo el proceso, cuando es fácil. No estamos hablando que los profes trabajen 45 horas, ¿no? Es fácil. Entonces, bueno, pues esto hay que trabajarlo y mejorarlo. Y por último, el rol impulsor, o sea, este estudio también trabaja el necesario impulso que la administración pública tiene que hacer de ello, ¿no? Pero partiendo desde humanizar los puestos. Es decir, ¿quién quiere ser a día de hoy concejal de comercio? Si estás los sábados y los domingos, estás de lunes a domingo, ahí eso sí, no van a misa, ¿no? De lunes a domingo están trabajando, inaugurando no sé cuánto tal. Hay que humanizar los puestos en todos los sentidos. Al igual que presumimos y nos gusta ver cómo un político de turno en Dinamarca coge la bici y es lo normal, que no tengan coche oficial, etcétera, etcétera, pues tenemos que hacer normal la vida de las personas y humanizar los puestos. Entonces, pues ahí es importante, ¿no? Entonces, bueno, quería simplemente comentar este estudio que ha salido. El estudio, la previsión, veremos si se cumple o no, es que para el 2026 todas las empresas y la administración pública puedan trabajar en 1 a 37 horas y media laborales semanales. Nosotros en la Cámara ya desde hace bastante tiempo estamos trabajando 37 horas y media laborales semanales, y el estudio indica para 2032 32 horas, que eso es esa propuesta de eliminar un día de la jornada laboral. Todo esto, bueno, pues lo hablaba yo antes con Julio David, ¿no? Habrá trabajos en los que se puede, habrá trabajos en los que no, ¿no? Sí que es verdad que calentar sillas es algo que a las empresas tienen que aprender a dejar de tener trabajadores que calienten sillas, que sean productivos. Creo que el error que ha cometido la administración pública, y aquí sí es un error para mí grave de la administración pública, que ha echado para atrás un progreso enorme que se estaba haciendo en el sector empresarial de trabajar por objetivos, es el fichaje laboral. Creo que el fichaje, obligar a las personas a fichar laboralmente es ridículo, porque las empresas son las primeras que están interesadas en cómo trabajan sus trabajadores y de qué forma, y conocíamos casos, porque ahora han perdido bastante esencia, pero conocíamos casos de empresas que decían: yo no tengo horario. Aquí, una empresa de Santander, Incentro, le han dado el premio 2 años consecutivos de mejor sitio para trabajar en la categoría IME en España. Los trabajadores decían: no tenemos horario laboral, tenemos objetivos, tenemos que llegar a final de semana a tal objetivo. Son objetivos alcanzables y reales. Y son objetivos en los que, si yo quiero trabajar un domingo, estoy trabajando un domingo porque no tengo otra cosa que hacer y a lo mejor estoy adelantando trabajo, pero el lunes a lo mejor no voy a trabajar. Y yo no tengo que estar fichando, ¿vale? ¿Por qué no? Si hay una inspección de trabajo, no. Pues si hay una inspección de trabajo, tú tienes tantos trabajadores cotizando a la seguridad social y están sacando su trabajo día a día. ¿Qué empresa no va a querer eso, no? Entonces, sí que es verdad que cuando obligamos, la norma de repente coarta mucho y, bueno, pues ahora las empresas se tienen que reinventar para todo esto. Poco más, simplemente daros la píldora bueno, pues creo que es importante, no lo comento, ¿no? Pero iniciativas que pueden tomar las empresas o la administración pública, todo el tema de convenios con guarderías, todo el tema de incorporar, por ejemplo, en Madrid o, bueno, en algunas ciudades grandes hay empresas grandes que incorporan su propia guardería. Por ejemplo, Telefónica tiene su propia guardería dentro de las instalaciones para que tú puedas llevar a los niños. El tema de salas de lactancia dentro de las empresas en las que tú puedas llevar un niño de 5 meses, un niño de 1 año, 2 años, 3 años da la lata, pero un niño de 6 meses no da la lata, y tú puedes estar con tu niño en tu puesto de trabajo. Si estás en un puesto de admisión, te vas a la sala de lactancia, le das el pecho y luego sigues trabajando. Tu niño, vamos, a quien le asuste luego que el niño esté llorando 10 minutos, bueno, pues eso, vamos, que no somos humanos, ¿no? Al final es humanizar los trabajos, ¿no? El tema de los permisos especiales por maternidad y paternidad, ¿no? Hay empresas que esto lo tienen inculcado y dan horarios especiales durante la infancia de los niños. Y la propia administración y la ley nos permite, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, volvemos al mismo, talonario o dejar de cobrar. Entonces, las empresas tienen que ir trabajando esto bastante.
simplemente, por último, el tema, volver a recordar que esa parte del salario emocional para las empresas, para los trabajadores, algo con el que las empresas, de lo que las empresas tienen que aprender muchísimo, y creo que es el principal valor que a día de hoy se está primando para obtener un puesto de trabajo. Los chavales ya no se guían por qué voy a cobrar, ellos saben que van a cobrar en un rango, dicen, puedo cobrar 300 euros más o 300 euros menos, pero me interesa lo que aporta la empresa como salario emocional, y creo que la conciliación es una de ellas. Cerrar diciendo que muchísimas gracias a la labor que hacéis, es encomiable, y bueno, pues gracias también al Gobierno de Cantabria, y en este caso, bueno, pues por ejemplo, asociaciones también como Amica, y que recalcabais, ¿no?, que confían en instituciones como vosotros, pues para hacer esta labor, porque, bueno, pues creo que sois muy necesarios. Así que nada, muchas gracias. Por cerrar la jornada, yo quiero agradeceros a todos y a todas las que habéis venido hasta aquí por vuestro tiempo, también a todas las ponentes, tanto Patricia como Asun como Jesús, muchísimas gracias, y por supuesto a las personas que nos han contado su historia, que en este caso son Mila, Svetlana y Liz. Muchas gracias, de verdad que sí. Y bueno, esperamos que os haya parecido interesante. Desde luego que a mí personalmente me parece que es muy interesante poder hablar, poder dialogar entre lo que pasa hoy en día en la vida, la circunstancia que tenemos las personas, que va cambiando, como el mundo va cambiando, y también la realidad que tienen las empresas, ¿no? Creo que sería tan interesante, bueno, creo que es muy interesante las cosas que has hablado, en el aspecto en que quizás a veces pensamos solo de una determinada manera. Al hablar se habla de nuevos horizontes, nuevas realidades que tenemos cada uno, y cómo poder congeniar, ¿no?, la realidad que tenemos. Ese diálogo, esa conciliación me parece bastante necesaria en esta sociedad. Y por supuesto, muchas gracias a la Cámara de Comercio, que nos ha dejado sus instalaciones, que ha hecho extensiva la invitación a las empresas. Estoy encantado que se haya grabado, porque estoy convencido que hay muchas empresas que le va a interesar el evento, muchas personas que le interesa la salud emocional de los trabajadores, desde luego, y sobre todo que en esta etapa de nuestra historia y de nuestra sociedad, en la que hay tantas voces, creo que es muy importante ganar la carrera de las voces en positivo, ¿no? No siempre en negativo, sino en positivo, lo positivo de lo que hace ya otra gente, que a veces no se entiende y que nos obcecamos en hablar de lo negativo, que hay que hablarlo, pero también hay que hablar de lo positivo, porque eso también se contagia, ¿no? Y eso es lo que quería decir. Ahora nada más, me imagino que tenéis preguntas, pero como hay personas que entiendo que tendrán que marcharse, os queremos invitar en la sala Café Bar, creo que se llama, ¿verdad? Hemos preparado un pequeño café con un aperitivo para que podáis hablar un poquito y que podamos quizás intercambiar algunas cosas. Así que nada más. Muchísimas gracias por venir. Gracias.